Es un lindo privilegio que tenemos en esta oportunidad de estarles saludando en el programa El Pan Verdadero Internacional. Por supuesto que el conductor y el que imparte los estudios bíblicos es nuestro amado pastor Óscar Soto desde el país de Nicaragua, pero tenemos después de cada serie que él está presentando de sus estudios bíblicos bajo el programa El Pan Verdadero Internacional, que ya hemos mencionado, hacemos un en vivo. Y como director y fundador de este medio de comunicación de Canal Peniel, para honra y gloria de nuestro Dios, hoy estamos acá para tener un en vivo más con Pastor Óscar. Quiero recordarle que una de las primeras series que se presentó fue el diezmo real. Constó, 5 episodios o 5 capítulos, ¿verdad? Y también seguidamente, pues, él nos compartió el tema sobre el oficio pastoral. Y quiero decirle que fueron 4 episodios. Y hoy tenemos la bendición de que vamos a tener un en vivo relacionado a despejar dudas, a despejar algunas cosas que quizás a usted le quedaron en su mente y en su corazón, queriendo despejar, como preguntas que también quiera realizar. Quiero añadirle, antes ya para presentárselo, que nos salude y entrar ya de lleno al tema, quiero adelantarles que en YouTube hay un canal que se titula Canal Peniel Guatemala también. En YouTube hemos subido las series de los temas del pastor Óscar. Entonces, en YouTube, usted puede ingresar a YouTube y buscar Canal Peniel Guatemala y buscar dónde están los temas, ¿verdad? De hecho, son los más recientes que están subidos. Cualquier momento que usted quiera verlos, escucharlos ahí, puede hacerlo. Si desea descargarlos en audio o algo y tenerlos más inmediato en su celular o algo, pues puede hacerlo. Dicho esto, doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso porque nos ha dado el tiempo nuevamente de llegar a su hogar. En el nombre de Jesús queremos ya presentarles al pastor Óscar Soto. Bienvenido. Dios le bendiga, bendecido, contento de estar compartiendo con ustedes en esta segunda ocasión. Así que estamos a la orden. Bienvenidos a El Pan Verdadero Internacional. Quiero darle gracias al Señor y ya luego vamos a continuar. Padre, venimos dándole gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo por este tema, por este espacio más que se tiene con el programa internacional El Pan Verdadero, con su siervo Pastor Óscar Soto, desde el país de Nicaragua y nosotros acá en el país de Guatemala. Estamos por esta modalidad a distancia, Padre, por las videollamadas Subemizcal. Gracias por la tecnología y como bien lo menciona el pastor Óscar Soto, que la tecnología está puesta a sus pies, mi Cristo de la gloria, para su servicio y la estamos usando nosotros para el mayor provecho y beneficio posible, y en nuestro caso es para llevar las buenas nuevas de salvación, para llevar su verdad. Así que oramos para que en casa, en la comunidad de Facebook, en las plataformas digitales, que están viendo, pues el programa les pueda bendecir en gran manera. Padre, muchas gracias. Amén. Pastor Óscar, quisiéramos, pues, si tiene algún saludo especial en general a quienes siguen ya los estudios del Pan Verdadero, tomémonos un tiempo para que usted pueda dirigirse y saludar a quienes desee y ya vamos a interactuar algunas preguntas. Bueno, amados hermanos, saludos en Cristo. Es una bendición estar con toda la audiencia de Canal Peniel. Pues agradecidísimo de poder servir a Dios a través de esta plataforma y tocando temas neurálgicos. En esta serie, en esta segunda serie, estuvimos tocando el tema del ministerio pastoral. Un tema pues muy importante, dado que la iglesia va a ser asediada en los últimos tiempos, pues precisamente por los falsos pastores. Estuvimos haciendo comentarios acerca de las características de los verdaderos pastores. ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuál es su interés, su motivación?
Y bueno, damos gracias al Señor que pudimos hablar con ustedes 4 horas seguidas y ahora vamos a comentar acerca de lo hablado. Así que estamos a la orden para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Pastor Oscar, queremos agradecerle en lo personal por dar ese tiempo, ¿verdad? Y hacer estos estudios, esta serie de temas que se han venido abordando y para nosotros pues ha sido muy gratificante también, ¿verdad? Y créame que en lo personal, ahora que Dios nos ha permitido llevar ya por 2 años y algo el tema del pastorado, o sea, dar nuestros primeros pasos, porque realmente con Canal Peniel debo decir que llevamos 7 años y entrando a los 8 meses, pero algunos me decían el pastor del aire, el pastor de la iglesia invisible, pero Dios permitió que posteriormente pues ya existiera una iglesia física, ¿verdad? O sea, un templo, porque la iglesia son las personas, pero ahí se reúnen las personas y Dios nos ha permitido pues llevarnos esas ovejas para poderlas atender y pastorear. Y quiero decirle que también para mí en lo personal fue muy desafiante escuchar los temas. Debido a eso pues también hemos escrito algunas preguntas para podérselas hacer. Si nos quiere añadir algo antes de comentarle alguna de las preguntas que ya tengamos por acá. Por supuesto, amados hermanos, habíamos estado hablando acerca de el ministerio pastoral, pues porque era lo que convenía después de hablar del diezmo. Muy importante el asunto. ¿Por qué motivo? Por el asedio de los falsos pastores a la iglesia del Señor en los últimos tiempos. Las características que dimos son inequívocas. En cualquier parte de la historia de la iglesia, el verdadero pastor consta, dijimos, de 3 señales identificables, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Número 1, ser llamado por Dios. Primeramente, amados hermanos, a todos los que me escuchan y me ven, nadie puede desarrollar un pastorado verdadero si no ha sido llamado por Dios. No es el que se mete a pastor que permanece en este trabajo, es el que Dios llama, porque aún así, cuando uno está en la labor pastoral y es genuinamente llamado, aún así se sufre, se pasan vicisitudes extremas y solamente la mano de Dios sostiene al verdadero varón de Dios. Solamente la mano de Dios sostiene a su siervo. Entonces no digamos de que no ha sido llamado, sino que quizás es un profesional del altar, como lo hay muchos. Ahora, está bien que nosotros podamos estudiar en las instituciones bíblicas donde se nos enseñan las teologías y se nos enseña todo lo relacionado con el oficio. Eso está bien, pero aparte también debemos de constar con el llamado genuino de Dios. Ahora, vamos a voltear la moneda. Vamos a contar con el llamado genuino de Dios, pero no es suficiente. También tenemos que prepararnos. El asunto funciona en las 2 vías. Si eres un llamado, prepárate. Y si estás preparado, espera un llamado. Esa es la primera característica que dijimos que acaba el pastor. Segundo, debe ser respaldado por Dios. El llamado trae un respaldo. Ese respaldo es el respaldo del Dios invisible. Respaldo económico, respaldo estructural, respaldo con las ovejas, respaldo con el apoyo, con el cariño de la gente, de la comunidad, etc. La persona llega a saber, por alguna razón, Dios le hace saber a su siervo que está en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Eso es importantísimo para poder permanecer en este trabajo. Se siente el respaldo, Dios ayuda de una, de otra manera. El agua, si usted quiere, puede llegar al cuello, pero nunca pasa del cuello. Y uno siempre tiene el deseo, el deseo de trabajar, la pasión, eso es lo que quiero decir, la pasión por trabajar. Y la tercera señal inequívoca es que somos aceptados por una iglesia. Los verdaderos pastores son aceptados por una comunidad de fe. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nadie puede ser un pastor de una iglesia donde no es recibido.
Nadie puede ser un pastor de una iglesia donde no lo reciben como pastor. ¿Cómo puede ser maestro de un grupo de personas que no lo recibe como maestro? De un grupo de personas que no se denominan sus discípulos. Todo verdadero pastor, Dios le pone una comunidad de fe, una iglesia, y esta iglesia lo recibe. Lo recibe. Así que con estas tres características nosotros podemos iniciar el maravilloso oficio de pastor. Hay algo importante, aunque seamos preparados en una institución bíblica, en una institución académica, las experiencias, amados hermanos, que se viven en el pastorado son propias. Nadie, ahora sí que con esto nadie aprende en cabeza ajena. Las experiencias que se viven en el pastorado, Dios se las enseña a su siervo. Son vivencias propias que podrían servirle a otros, pero aquellos otros van a tener sus propias experiencias. Y todo se trata de aguantar. Dije ahí en alguno de los programas, esta carrera no es una carrera de velocidad. Esta es una carrera de resistencia. El oficio pastoral lo gana aquel que resiste hasta el final de sus días. Y en este caso, nosotros que somos los pastores del último tiempo, pues cuando venga el príncipe de los pastores, él ha de juzgar el trabajo y nosotros vamos a presentarnos con nuestras manos y el trabajo que tenemos, y el Señor verá qué hace al ponernos en balanza. Bendito sea el nombre del Señor. No digamos aquellos que quieren agarrar el pastorado como una profesión, o que tienen intereses que no son los intereses de Dios, que tienen intereses propios. O imagínese, amado hermano, aquel que ha sido impuesto a alguna congregación, por mucha capacidad que tenga o por mucho carisma, pero fue impuesto. A eso se les hace 2 veces más difícil la tarea. Así que démosle gloria a Dios por los verdaderos pastores que tenemos, por la gente que deja la piel en el alambre por el pueblo de Dios, por los que dan su vida por las ovejas. Amén, Pastor Eddie. Gracias, Pastor Oscar, por darnos esa premisa para poner en contexto también a quienes quizás no vieron la serie completa, ¿verdad? Pastor, fíjese que voy a empezar haciendo contar una experiencia y haciendo una pregunta de parte mía, o sea, es algo personal, debido a algo que me pasó, en lo que a lo mejor alguien más nos escribe y también nos deja algún comentario en las redes para... algo que pude resaltar en uno de sus temas que usted decía, y bueno, lo mencionó también al inicio, que los pastores no se hacen, nacen, ¿verdad? Y también se basó en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, por ejemplo, entendí algo, ¿verdad? También usted comentó esta parte siempre, por eso es importante que la teleaudiencia también vea la serie completa, porque en otros de los episodios se nos decía esto, ¿verdad? Que hay quienes que son como impuestos, o sea, no van conforme al corazón de Dios, sino conforme a su propio beneficio. Entonces, entendí que el que nace siempre está presente en todo, y es algo que usted nos comentaba en uno de los primeros programas, aunque otros en sí, ellos solo están viendo algún beneficio personal, o son, como usted decía, los que quieren nada más ejercer la autoridad. Entonces, fíjese, pastor, que para quienes de repente pues en casa o no sé, estén sintiendo el llamado y no esté claro, porque yo tuve la visita de 3 pastores de Ciudad Guatemala, hicimos acá una entrevista y todo, y les terminé comentando, esto fue fuera de cámaras, que cómo había nacido el ministerio, el Canal Peniel, cómo Dios permitió fundar una iglesia a petición de familias que fueron restauradas también de Canal Peniel y que pidieron, ¿verdad? Entonces decidimos hacer la obra. Entonces después me hicieron una pregunta a mí,
cómo había sentido yo el llamado de Dios o cómo es que Dios me había llamado. Entonces me creó algo en mi mente, dije yo, o ellos ven que a lo mejor no haya ese llamado, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo quisiera hacer, pastor, es para no solo no personal, sino que alguien más, ¿cómo empieza a sentir a alguien que Dios lo está llamando al ministerio? O sea, ¿cómo en sí Dios, o sea, ¿qué características podría presentar el que Dios le está llamando también? Porque de hecho Dios los llama, ¿verdad? Entonces, no sé, pastor, si podemos tener algo ahí al respecto. Por supuesto, pastor Eddie, la pregunta es interesantísima. Hablamos del Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos desde antes de nacer, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hablamos de que los verdaderos pastores nacen, y una vez en la vida, una vez en el camino de la vida, Dios se encuentra con ellos y les hace el llamado. Ahora bien, ese llamado solamente lo entiende el que lo recibe. Son llamados particulares que Dios hace a gran cantidad de hombres, y ese llamado solamente lo entiende el que lo recibe. Yo entendí mi llamado, usted entendió el suyo. Y fíjense que a veces ni siquiera la esposa entiende el llamado, los hijos no entienden el llamado, la familia no entiende el llamado, pero uno sí sabe que Dios de alguna manera lo está seduciendo, como dice el profeta: me sedujiste con tu amor y yo me dejé seducir. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Este pastor ya ha nacido, ya es escogido desde el vientre de su madre para desempeñar un oficio en la vida, para tener una misión en la vida. Luego, en ese camino de la vida, Dios comienza a darle vivencias y experiencias para que el pastor pueda encontrarse con él y luego encontrarse con el ministerio. Cada pastor tiene una historia diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Y este pastor, a través de esa historia, a través de ese proceso, es que ha logrado llegar a un altar. Sí. Por eso decimos, ha nacido primero. Y en la vida ha recibido la capacitación y la vivencia para entrar al oficio. Aquel que no tiene estas dos cosas muy difícilmente puede pastorear. Decíamos de Jeremías 3:15, con ciencia y con inteligencia. Vamos a ver. Aquí hay dos palabras que tenemos que entender el contexto en el cual están escritas. Ciencia. Existen tres clases de ciencia. La ciencia infusa, que es viene de la palabra infundir, la ciencia que viene de Dios al corazón de aquel hombre para capacitarlo, para que haga el trabajo al cual se le ha encomendado. Número dos, la ciencia académica, que es la que nosotros aprendemos en las instituciones de educación, ya sea primarias, secundarias o las instituciones de educación superior. Y luego está la falsamente llamada ciencia. Nos dice el profeta, pastores que os pastoreen con ciencia, o sea, que estén en un contacto con Dios de tal magnitud que puedan recibir información, que puedan recibir palabra. No importa que no sean capacitados totalmente, como a alguno le gustaría, pero si está en una conexión con Dios, ese pastor puede tener el fluir. Dios puede infundir conocimiento en el corazón de esos pastores. Por eso es que vemos, por ejemplo, pastores que están recién salidos de primaria solamente, o están con una educación secundaria hasta tercero o cuarto año del bachillerato o cualquier otra carrera técnica. No tienen la capacidad, la escolaridad ideal, pero tienen la capacidad espiritual. Uno dice, pero ¿cómo habla esa persona? ¿Pero cómo se da a entender? ¿Cómo se explica? ¿Cómo es posible que una persona que no logró llegar a la universidad, que no tiene cursos de oratoria, que no tiene cursos de dicción, etcétera, pueda hablar de esta manera? Eso es la ciencia infusa, y eso lo da Dios. Eso solamente lo da Dios. Ahora, con inteligencia. La inteligencia ya depende de nosotros, amados hermanos, amado pastor. La inteligencia depende de ti. ¿Cómo vas a administrar el pueblo? ¿Cómo vas a hacer crecer el pueblo que Dios puso en tus manos?
A eso se refiere la inteligencia. La ciencia viene del cielo, pero la inteligencia está en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Dios da las dos capacidades. Dios se encarga siempre de que los pastores tengan en una y otra mano ciencia e inteligencia cuando están en su voluntad. ¿Qué quiero decir? Tácitamente estoy diciendo, Pastor Eddie Menéndez, y también a todo el canal Peniel, que hay pastores que solo pastorean con inteligencia, a puro intelecto, pero no tienen ciencia. Tienen capacidad, hablan muy bonito, tienen el físico, la pinta, tienen la estampa, la altura, la estatura intelectual para poder pastorear, pero les hace falta ciencia. Se equivocan mucho en algunas cosas, no saben cómo resolver otras, ¿verdad? Así que necesitamos tener en la balanza las dos cosas, la ciencia y la inteligencia. Pastor. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Oscar. Quisiera hacer estos comentarios. Por ejemplo, cuando Santiago dice, el que está falto de sabiduría, pídala a Dios. No sé si sería un punto válido para que nosotros podamos... Claro que sí. Señor, esta tarea es grande. Me has llamado y siento la pasión y la compasión, ¿verdad? Sí, claro. Mira, hablando de Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A qué sabiduría se está refiriendo? No es a la sabiduría terrena, sino a la sabiduría que viene del cielo, la infusa, la ciencia infusa. Porque ciencia en términos bíblicos es sabiduría. Se está refiriendo a ciencia infusa. Muy bien, cada persona, cada ministro tiene su propio llamado. Usted lo está mencionando. Por ejemplo, cuando llamó a Pedro, que lo llamó en la barca, él no tenía toda la capacidad de los maestros de la ley, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, pero tenía el corazón que el Señor necesitaba. Tenía el corazón que él necesitaba. Entonces Dios capacita a los que él ha llamado. No es que llama solamente a los capacitados, sino que capacita a los que son llamados. Yo puedo tener toda la preparación, amados hermanos, amada teleaudiencia, puedo tener toda la preparación secular, pero aún así necesito una preparación de ciencia infusa. No perdamos de vista el término. Una preparación de la ciencia que viene del cielo. Por favor, un ejemplo de ciencia infusa. Yo creo que es el ejemplo máximo en la Escritura. Salomón en aquel juicio. Exacto. Ahí ustedes lo pueden ver en el Antiguo Testamento. Partida al niño en dos. Al escuchar las querellas de las mujeres, una decía, este es mío, el otro decía, este bebé es mío, ella se durmió, se dio vuelta sobre el niño, lo asfixió, y entonces las dos mujeres llorando, vino del cielo, bendito sea el nombre del Señor, vino del cielo aquella ciencia, agarren al niño, traed una espada, agarren al niño, y le ordena ahí a su cortesano, partida al niño en dos. Entonces, la verdadera madre dijo, por favor, dénselo a ella por entero, pero no daño al niño. La otra decía, no, pártanlo, no hay problema, la mitad cada una. Entonces dijo Salomón, dad a esta mujer el bebé, porque ella es su madre. Bendito sea el nombre del Señor. Prefiere perderlo a que él pierda la vida. Eso es ciencia infusa. Eso no lo da el colegio. Eso no lo da el Instituto Bíblico. Eso lo da Dios. Y a veces Dios lo da a través de las experiencias que el pastorado pasa. Por eso, orad a Dios para que nos dé pastores con ciencia y con inteligencia. No, qué lindo. Pastor, por favor, cualquier iglesia le encantaría que su ministro, el sacerdote de la casa, tuviera mucha hermenéutica, mucha homilética, mucha teología, mucha escatología. Eso es excelente. Pero también se necesita el contacto con Dios. El contacto con Dios es lo que define muchas situaciones difíciles en la iglesia. Aleluya. Es que se presentan situaciones que no son de índole terrenal, son de índole espiritual. Y se necesita tener ese tacto, ese olfato. Se necesita tener la precisión del bisturí para resolver algunas cosas. El pastor debe estar conectado. Esa es la palabra. No encuentro otra. Amén. Debe estar conectado. Y si le hace falta, entonces pídale a Dios sabiduría. Amén. Es que el pastor es un maestro, el pastor es un consejero. Y entonces él necesita
estar voy a decir una expresión, estar en constante adquisición de experiencias. Amén. Por eso es que el Señor lo hace pasar a veces a su pastor, a su verdadero pastor, lo hace pasar hambres, para que conozca lo que es el hambre y pueda darle algún consejo al que está pasando una prueba de ese tipo. Lo hace pasar por enfermedades, para que conozca lo que es una enfermedad. Lo hace pasar por la cama de un hospital, o lo hace pasar por estrechez económica, o lo hace pasar por alguna prueba en su cuerpo, o lo hace pasar por la pérdida de un hijo, como le sucede a uno de los amados pastores que trabajan conmigo allá en México, que él perdió su hijo y a través de esa pérdida Dios suavizó aquel corazón para poderlo llamar a su oficio. Él dice, tuve que perder mi hijo para poder ser sensible al llamado de Dios. Algo tremendo. Por eso es que cada uno, yo no puedo generalizar, ni puedo, etiquetar una experiencia válida para cada quien. Es que cada quien lleva su propia experiencia. Amén. Y fruto de esa experiencia es que cada pastor tiene su propio estilo. Amén. Nadie puede predicar como Oscar Soto. ¿Por qué? Porque solamente hay un Oscar Soto, que ha tenido una cantidad de experiencias y vivencias que han producido en él este ministerio. Nadie puede predicar como el pastor Eddie, nadie puede predicar como el pastor Wilmer, como el otro pastor que conocimos allá en la Mesía, en la cancha. ¿Por qué? Cada uno tiene su propio arsenal de experiencias. Amén. Gracias, es que a Dios le gusta la diversidad en la unidad. Él es uno, pero a la vez diverso. Qué lindo, qué lindo. Eso hace, pastor, eso hace que nosotros no tengamos entre siervos. Aquel tiene lo suyo, yo tengo lo mío. Yo creo que fue en el tercer programa que yo les estuve comentando, hay perfiles pastorales. Hay, por ejemplo, pastores familiares. ¿Se acuerda que estuve en uno de los programas hablando de esto? Sí. Hay pastores que son de índole familiar, siempre están pastoreando 1, 2, 3, 4 familias. Hay pastores que son de restauración, hay pastores que son de ayuno, de oración, de guerra, de fuego. Hay pastores que son evangelistas, les gusta salir a la calle, sacan todas las cajas a la calle, los alambres, las bujías, los focos, les encanta eso. Hay otros pastores que son formadores de discípulos. Y cada quien tiene lo suyo. Hay pastores a los cuales Dios, bendito sea el nombre del Señor, les manda cantidad de ovejas, 1000, 2000, 3000. Eso es Dios que se los dio a ellos. Amén. No tengo por qué compararme yo, que tengo 50 personas en la congregación, decir yo no sirvo, mira aquel que está en la otra esquina tiene 400. Eso es Dios que se lo dio a él. Yo me voy a dedicar a funcionar en el perfil que Dios me dio a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, ¿cuál es mi perfil? Mi perfil es un maestro. Lo que hago es formar discípulos, ayudar a la obra de Dios formando discípulos, capacitándolos para que vayan a trabajar. Eso es lo mío. Siempre estoy con 25, con 45 personas en diferentes lugares formando los discípulos. Eso es lo que Dios me dio. Hay otros que les gusta reprender demonios. Hay otros que, por favor, están siempre adelante en la guerra espiritual. Esos son ellos. Dios tiene un sello especial para cada uno. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Qué bueno, Pastor Oscar. Yo creo que a mi corazón también ha venido paz por algo por lo que usted acaba de decir también, porque uno cuando empieza el ministerio, créame que uno quiere imitar, uno quiere ser como Julano, quiere ser como Sutano, y uno imita y uno dice, ¿por qué no me sale igual? Pero ya usted nos dio una aclaración bastante bien, bastante teológica, diría yo, porque realmente al que se le da más, sí, mucho se le demandará, al que poco, poco, ¿verdad? Porque Dios conoce las capacidades. No puedo yo anhelar una iglesia, o sea, tener ya 1000 miembros, si Dios conoce que no soy capaz también de tenerlas, o de que las voy a pastorear, porque al final entendemos, y algo lindo que usted decía en uno de sus episodios, es de que las almas son del Señor. Realmente solo el privilegio tenemos de pastorearlas, pero en su momento Dios puede ir añadiendo y que nosotros estemos trabajando para eso también. Pastor, quiero mencionar lo que nos decía el pastor Maynor Jolón aquí en Facebook.
Dice, ¿Sí? cuando hicimos la pregunta sobre el tema del llamado, o sea, cuando se pone o se impone o Dios lo llama. Entonces él nos escribió acá y dice, Saúl fue la voluntad del pueblo para tener un reino, pero la voluntad de Dios fue David, conforme al corazón de Dios. No sé si podemos usar este ejemplo para también ilustrar esto. Bueno, Dios se sintió en ese momento ofendido por el pueblo. No te rechazaron a ti, le dijo al profeta, sino que me rechazaron a mí. Están pidiendo un rey, les daré un rey. Pero este rey hará esto y hará aquello, pondrá impuestos y etcétera, etcétera. En el momento, la coyuntura histórica del pueblo de Israel, pues nos presenta a Saúl como el rey. Tanto Saúl como David fueron voluntad de Dios, fueron elegidos en la voluntad de Dios. Nada más que cada uno fue elegido en su tiempo. Cada uno fue elegido en su época. Recuerde, por favor, no podemos quitarle mérito a Saúl, sabiendo que Saúl era un hombre sumamente obediente a su padre. ¿Cuándo fue llamado Saúl? Cuando andaba buscando las asnas perdidas de su padre. Fue aceptado por todo el pueblo. Era un portero hombre. Era un campeón del pueblo. Del hombro hacia arriba era más alto que cualquier varón de Israel. Era pues la persona adecuada para llevar el liderazgo según el corazón de Dios para esa época. Sin embargo, no permaneció. No permaneció. No permaneció en el llamado. Después se fue enfriando su llamado y después le fue faltando al respeto a la Torá, le fue faltando al respeto a la ley de Dios. Recuerde que hizo veces de sacerdote, ofrecía sacrificios, no respetaba al profeta, no respetaba la profecía. Después nos encontramos en el tiempo a un muchacho. Cuando en primer libro de Samuel, capítulo 16, llega el profeta a la casa de Isaí y le presentan todos los muchachos que tiene ahí en casa, el Señor le dijo, no he elegido a ninguno de estos. Lo puede leer en primer libro de Samuel. Y le dice, ¿son estos todos tus hijos? Entonces le dice a Isaí, tengo uno todavía allá en el campo, pero es el que me cuida las ovejas. Es el más pequeño de todos. Es el último. Allá está en el campo. Entonces él dijo, mándalo a llamar porque no nos vamos a sentar a la mesa si él no ha venido. Y dice que cuando entra David, dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y Dios le dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando Samuel vio a Eliab, claro, como él tenía el precedente de Saúl, que era un portento de muchacho, y mira a Eliab, dijo, este es, pero el Señor le dice, no, no es ese. Después pasa Eliab, después pasa Sama, pasan todos los hijos de Isaí. Y el que nadie creía que era, resulta que ese fue el rey que iba a suceder al otro que se había apartado. Hay una cosa bien conocida, amados hermanos. ¿Por qué David, con tanto pecado que él cometió, que de todos es conocido, era el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Y por qué Saúl, del cual no se sabe, pues no mucha carga de pecado? Era un hombre bueno, no era perfecto, pero ¿por qué el uno fue descalificado y el otro fue no solamente calificado, sino que fue con un calificativo tal de hombre conforme al corazón de Dios? ¿Saben por qué? Porque Saúl no respetaba la palabra de Dios y David, a pesar de que pecaba, amaba su palabra. Era un salmista, cantaba la palabra, tenía pasión por la ley de Dios. Eso tenemos que verlo muy, muy importante este día apóstata en los cuales nos estamos desenvolviendo, amados hermanos. Usted tiene que amar la palabra por sobre todas las cosas, no faltarle a la palabra, no oír cantos de sirenas. En YouTube, en las redes, hay demasiado canto de sirena. Hay, como dije, ahí en los programas, hay muñequitos cosméticos en los púlpitos con las últimas revelaciones, según ellos.
lo último que ando del cielo, tratando de atropellar lo que la Escritura enseña, atropellar lo que por años, decenas de años, centurias se ha enseñado, diciendo que esto es lo nuevo, esto es lo que Dios quiere. Y uno ve cómo las multitudes corregos salen en pos de ellos. A veces uno como verdadero pastor se siente tentado. ¿Será que yo necesito cambiar mi mensaje? No sé si ustedes se han preguntado, ¿será que yo necesito actualizarme? ¿No será que necesito ir a recibir algún curso? ¿No será que yo necesito hacer algo? Porque yo veo que me estoy quedando sin nadie. No, amados hermanos, permanece en la palabra que has aprendido. Cuando yo estuve en la iglesia de mi amado pastor Eddie, yo dije una frase: no importa que tu iglesia donde el viento da la vuelta, si tu iglesia es verdadera y predica la palabra del santo, Dios se va a encargar de que te llegue gente allá. Así es. Porque Dios le conviene que su pueblo sea bien alimentado. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Gracias, pastor. Bueno, fíjese que tenemos unas 3 preguntas aquí que están un poquito quizás candentes, pero antes... Candentes, santo. ¿Verdad? Pero antes quisiera usted mencionó la familia pastoral y me gustaría por allí hacer una pregunta. Pastor Oscar, el esposo es el del llamado, el varón es el llamado. A veces se ha confundido mucho que ya la congregación sí impone, el título pastora porque es la esposa del pastor, y viene la esposa, más bien ya no quiere ni avanzar. ¿Por qué? Porque ella no se considera pastora, ella no se considera que va a dar la talla, o cree que obligadamente tiene que llegar a ese nivel, o que tiene que predicar. Entonces, ¿qué consejo podríamos dar aquí, pastor, para quienes nos escuchan, nos ven? Porque eso es algo importante, ¿verdad? Que sí se necesita el apoyo de la esposa, de los hijos. En este caso yo sé que es un tema de verdad que se necesita incluso mucho más tiempo, y todo el tiempo aquí apremia y es corto, pero claro, yo sé que podemos ayudar en este punto, ¿verdad? Porque realmente está debatido ese tema, ¿verdad? De que pastoras sí, pastoras no, el título existe, el título no existe, que ni en el antiguo ni en el nuevo, y en fin, pero pensemos en la familia, ¿cómo podríamos ayudar respecto a esta duda, pastor? Ok, vamos a contestar la segunda parte de la pregunta y después vamos a tratar de poner el dedo en la llaga en la primera parte de la pregunta. Muy bien. El pastor involucra a su familia en el oficio pastoral como ninguna otra profesión sobre la faz de la tierra. Usted puede ser un ingeniero y usted puede llevar su profesión de ingeniero, ir a sus proyectos sin que su familia tenga nada que ver. Puede ser un médico con un consultorio privado, o un médico que sirva en un establecimiento público de salud, o sea, un hospital, y su familia pues nada tiene que ver. Y así cualquier otra profesión. Pero el pastor definitivamente involucra a su familia, porque el pastor recibe la carga espiritual de toda su congregación. Y a veces como ser humano, como hombre de carne y hueso, esas cargas muchas veces se van para la casa. Yo estuve trabajando en lo secular y nos daban charlas y decían: los problemas de su casa déjelos en un clavito allá fuera de la empresa, y los problemas de la empresa déjelos en un clavito aquí adentro de la empresa y no se los lleve a casa. Pero es difícil para un pastor. Debe contar con el apoyo de su familia. Es más, yo les digo a veces, aunque tengas el llamado y tengas la capacidad, habla con tu familia. ¿Qué opina tu familia? ¿Qué opina tu esposa? La esposa es el nivel, la esposa es la plomada del ministerio. Es muy difícil ser pastor cuando la esposa no está de acuerdo. Se involucra totalmente, y ellos muchas veces pagan los platos rotos del ministerio. No podemos decir que no. No nos podemos engañar, hay que decir las cosas tal cual. Ellos pagan muchas veces los platos rotos del ministerio. Escúchenme, más del 90%
de los hijos de los pastores no quieren ser pastores. Y uno anhela que sus hijos, yo anhelaría que mis hijos abrazaran el camino ministerial, pero no sé ellos que primero tienen que ganarse el oficio, tienen que ser llamados, luego ganarse el oficio, aunque a mí me encantaría, no sé ellos qué decidirían al ver la oportunidad. Eso tiene que ver mucho con el testimonio que le dé su padre como siervo de Dios y con lo que la iglesia le haga sufrir a aquel varón. Bendito sea el nombre del Señor. La familia está definitivamente involucrada. Gloria a Dios por las familias pastorales que han sabido permanecer 10 años, 12 años, 15 años, 20 años en el ministerio. Aquí hay un asterisco: los ministerios no se heredan, no pasan de padres a hijos. Sería lo ideal, como dije, que mis hijos pudieran abrazar mi ministerio, pero ellos tienen que recibir su propio llamado y aplicarles la misma tónica que hemos venido comentando durante nuestros programas. Ahora voy a pasar a lo segundo. La esposa del pastor, ¿es una pastora? Sí y no. Sí puede ser una pastora si Dios la llama para este oficio y ella da la talla ministerial. Puede convertirse en una pastora de oficio, pero no es una pastora solamente por ser la consorte, la cónyuge de un pastor. Ella sería la ayuda idónea del pastor. La ayuda idónea del pastor. Hay esposas que no son pastoras, solamente son la ayuda idónea del varón de Dios que está en el altar. Pero hay esposas que tienen el llamado, tienen el feeling, predican, oran, interceden, tienen visión, ayudan a su marido. Mira, papi, fíjate que soñé esto, fíjate que estoy sintiendo tal cosa. Ellas toman la batuta: voy a hacer un ayuno con las mujeres, voy a citar a las ancianas, vamos a hacer una vigilia de oración. O sea, ellas están también en el feeling, están también en el sentir espiritual. Perfectamente podrían llevar a cabo el trabajo pastoral en una iglesia. Amén. ¿Sí? Y tenemos que aceptarlo, porque en Dios no hay hombre ni mujer. Yo no sé cómo sea en Guatemala, pero hay muchos países donde yo he estado, donde hay cantidad de pastoras. Panamá es uno de los países, por ejemplo, donde el ministerio femenil es inmenso. Los siervos que me están viendo y han ido a Panamá han visto que hay cantidad de pastoras en casi todas las denominaciones. Mujeres que han dado la talla. Y ojo, mujeres adultos mayores, pastoreando iglesias. Wow. Ahora bien, surgen las otras preguntas, pero la Biblia dice que manda a que las mujeres callen en la congregación. Sí. Cuando Pablo habla de que las mujeres callen en la congregación, si nosotros lo leemos en español, ese texto vamos a descubrir que en realidad dice: mando a las mujeres callar en la congregación, y si quieren preguntar algo, que le pregunten a su esposo cuando está en casa. Pero es la traducción que nos hizo Reina y Valera. Ahí la palabra que se usa en griego es la palabra gune, y gune significa esposa. Le está hablando Pablo a las esposas de los hombres que están en la congregación. Número 2, tenemos que ver el contexto histórico donde está escrito el asunto. Estamos hablando de la iglesia primitiva, y estamos hablando de una de las iglesias más complicadas de todo el Nuevo Testamento. Pablo no quería que se presentaran desobediencias de género, no quería que se presentaran desobediencias de mujer hacia su esposo en público. Sin embargo, hay otra palabra que es laleo, que significa hablar y hacer. Y hay una que significa didascaleo, que significa esto: hablar con doctrina. Pablo lo que prohíbe es que las mujeres hablen desatinadamente en la congregación, pero sí se les permite hablar con doctrina. Entonces, el matrimonio conformado por Priscila y Aquila, ¿cómo podría funcionar siendo Priscila la que llevaba adelante el ministerio?
¿Cómo hubiese podido funcionar, por ejemplo, las hijas del sacerdote de Seba, que eran profetisas? ¿Cómo hubiese podido funcionar Dorcas, por el amor de Dios, Lucas 9:36, Hechos 9:36? Fueron mujeres tremendas. Eunice, Loida, la abuelita de Timoteo, no le puso la mano y Dios la usó para anunciar su ministerio. Así es. O sea, no podemos desperdiciar ese potencial femenino. No podemos traernos esa costumbre, no quiero decir machista, sino que misógena, la misoginia. No podemos despreciar a la mujer. Ella es una corregente en el reino desde los tiempos de Eva. Y estas mujeres han alcanzado gran renombre. Hay mujeres que han alcanzado gran renombre, las podemos leer en la Escritura. Desde Eva hasta María, la profetisa, amados hermanos. Débora, María, la madre de Jesús, el niño. Ahí en el Nuevo Testamento, estoy haciendo un chequeo de la Biblia de cabo a rabo, por decir algo. Tenemos a Priscila, tenemos a Dorcas, tenemos una mujer que se llama Junias, que era, por favor, era familiar de Pablo. Hay una mujer que la Biblia nuestra no la registra, que se llamaba Tecla. En El Salvador hay una ciudad que se llama Santa Tecla. Es una mujer que se convirtió en Iconio cuando Pablo llegó a Iconio. La teología católica recoge la historia de Tecla y presenta grandes milagros. A través, Dios obrando, la teología católica, comillas acá, Dios obrando a través de ella. No podemos despreciar el ministerio de la mujer. Yo respeto. No sé en Guatemala cómo se manejará, pero en muchos países donde yo he ido son pastoras, grandes pastoras. Hay un texto ya para terminar este punto. Mando a la mujer, dice, le prohíbo a la mujer enseñar. ¿Verdad? ¿Enseñar qué? Ahí aparece en la iglesia del Apocalipsis y ahí tienes esa mujer, Jezabel, que se hace llamar profetisa y que está enseñando a mis hijos a fornicar. Mando a la mujer no enseñar. No enseñar otro fundamento del que ya estaba puesto en Efesios 2:20. A eso se refiere Pablo. Que no se enseñara ningún otro fundamento. Y no solo es para las mujeres. Ahí está Himeneo y Fileto, que eran disidentes del ministerio paulino. Alejandro el Calderero, otro gran mal portado del Nuevo Testamento. Estaban muchos hombres que se habían apartado de la verdad. Y esos andaban enseñando que Cristo ya había resucitado de los muertos, que el arrebatamiento ya había sucedido y un montón de cosas, ¿verdad? Y se estaban apartando del fundamento de Efesios 2:20, de la piedra angular que es Cristo y todas las enseñanzas de la iglesia primitiva. Recuerden que el asunto con las mujeres en el Nuevo Testamento es de cuidado. ¿Por qué? Porque venimos del judaísmo a la iglesia primitiva. Toda la cantera de creyentes de la iglesia primitiva vienen de los judíos y ellos tenían unas costumbres y unas tradiciones muy estrictas con respecto a la mujer. No se le daba ningún tipo de preponderancia. Entonces el Señor sabiamente a través de sus siervos logró ir insertando a la mujer en la historia de la iglesia. Y por eso es que solo vemos en la Biblia las mujeres que representan una bisagra de acontecimientos. O sea, para que se desarrolle el plan bíblico, para que se desarrolle su profecía, para que el río de inspiración no sea represado. Entonces aparecen mujeres ahí que están dando muestras de que fueron usadas por Dios. Por favor, Dorcas resucitó, amado hermano. Amén. Dime qué otro resucitó en la Biblia. Dorcas es una mujer que volvió de la muerte. ¿No es importante esa mujer? Por favor. Para Dios no hay hombre ni mujer. Eso es lo que yo pienso y enseño. Sin embargo, yo sé que hay algunos países donde no se les da un ministerio, la praxis del ministerio, la práctica del ministerio en sí, no se le cede a las mujeres y algunas congregaciones también. Pero esto no significa que ellos estén en la razón. Significa que ese es su reglamento, pero no significa que es la verdad. Como dijo usted, cuando estuvo en la iglesia, monte su presencia y compartió el tema,
que ahora se tiene la función, más no el título. Entonces, yo podría decir que las hermanas, ¿verdad?, hacen el trabajo, aunque no se les dé el calificativo, aunque no se les dé el título, debido a reglamentos de algunas denominaciones y todo eso. Y yo había formulado algo, pero ya no vamos solo quiero decir esto como manera de comentario, pastor, ya que gracias a Dios nos ha comentado bastante, pero teníamos esto, que el trabajo que hacen las mujeres como pastoras es pura necesidad. Era, como pregunta a la vez, cubrir una necesidad, o hubo un llamado exclusivo de inclusión a las mujeres. Pero ya nos explicó bastante, que nos queda bastante claro. Por ejemplo, yo tengo un amigo pastor, él las llama colaboradoras del ministerio. Por ejemplo, en Ecuador o en Colombia, yo veo en la página de ellos, de hecho yo paso algunos temas, seminarios de ellos aquí en el canal. Él es ecuatoriano, pero en Estados Unidos, en Nueva Jersey, tiene la iglesia. Y se han fundado varias iglesias. Entonces, en el caso de ellos, registra los lugares donde tienen cultos, tienen reuniones, pero donde no tienen un pastor a cargo, alguna dama la tienen como colaboradora encargada de la obra. No le dan a ellos el título, ¿verdad? Entonces, de pastora directamente, quizás es mientras llega alguien como un pastor. Mientras llega el indicado. Podría ser. No, pero vamos, está bien, se respeta. Es que mira, hermano, esas son, bueno, con todo el respeto que se merece toda la teleaudiencia. Exacto. Son los reglamentos de cada denominación. Si yo pertenezco a una denominación y me gusta estar ahí, lo más lógico es que yo me someta a los reglamentos de esta denominación. Pero no tienen el valor divino que tiene la Escritura. Exacto. La Escritura no tiene un ministerio que se llame encargado temporal de la iglesia. La Escritura nombra un oficio que se llama pastor. Exacto. Pastor, que puede ser aplicado a una dama y puede ser aplicado también a un caballero. No hay un encargado temporal de la Escritura, de la iglesia, sino que hay una persona que se hace cargo, valga la redundancia, de la carga. Y le voy a decir algo, para que se parta el queso, vamos a partir el queso. Le voy a decir algo. ¿Por qué hay muchas mujeres pastoras? Porque hay hombres cobardes que no han querido agarrar el ministerio. Entonces Dios no va a permitir que donde Él quiere plantar una iglesia, no va a permitir que su voluntad sea obstruida por 4 o 5 cobardes que no han querido ir a trabajar ahí. De repente hay una mujer con agallas que tiene ciencia infusa, que tiene el coraje y que dice, bueno, yo voy a ir, heme aquí, envíame a mí. Va, o sea, pastor, y resulta que Dios la respalda. O sea que si no van obreros, irán obreras, pastor, porque la necesidad en la mies es mucha. Así bien, es. Pastor, fíjese que vamos a entrar a la recta final del programa, pero viera que en base a lo que usted decía, no sé si esto va a aplicar un poco a reglamentos, pero quisiéramos que usted nos dé un punto bíblico o, como ha dicho en sus estudios, de índole pedagógico, porque el fin es enseñar las verdades bíblicas, ¿verdad? Dar luz, apegarnos lo más. Hay algo que me gustó que usted decía en uno de sus episodios, que en lo que es la teología, yo pongo mi verdad, lo que yo creo que es mi verdad, y alguien va a exponer también su verdad, va a exponer su verdad, y entonces, pero está la verdad que prevalece, que es la verdad de la Biblia. Y entonces la persona, el que escucha o el que estudia, tiene que llegar a pegarse más a esa verdad teológica que alguien presenta, ¿verdad? Porque de hecho por eso creo que han salido muchas doctrinas, por eso creo que se han hecho tantas cosas, ¿verdad? Pero entonces, pastor, yo quisiera hacer quizás 2 preguntas en una, no sé. Tenemos un comentario acá de hermana Claris en Facebook, pastor. Dice, buenas noches, hermanos, solamente un aporte.
En el campo misionero son más mujeres que hombres. Las familias misioneras son pocas. Entonces las mujeres sí podemos, nos dice hermana Clarita. Dios la bendiga, hermana Clarita, por su aporte, comentario y todo. De hecho, lo iba a mencionar yo en algo parecido. Si vemos las congregaciones, ¿verdad, pastor? Las iglesias o las congregaciones resaltan más las damas. Claro, las damas son las que tienen mayor presencia en las congregaciones. Y trabajan más. Hermano, las damas son las de mayor presencia en los cultos de oración. Exacto. Las de mayor presencia en los ayunos. Las más guerreras, exacto. Siempre las damas. Qué bueno. Lo que está. Permítame poner, no sé si es una piedra en el zapato de algunos. Permítame. Pero no podemos pasar por alto esto. ¿Qué es la palabra anticristo? La palabra anticristo no solamente significa, con su prefijo anti, no solamente significa en contra de Cristo, sino que también significa, desde el griego, desde el estricto griego, significa en lugar de Cristo. Oiga bien. De tal manera que el anticristo está en contra de Cristo, pero también en lugar de Cristo. Dice que se hace pasar por Dios. Nos lo dice la Escritura. Nosotros conocemos perfectamente que hay doctrinas de anticristo. Doctrinas de anticristo que tienen algunos textos sacados de contexto y que los han colocado por encima de lo que la Biblia dice. El pastor lo rescata perfectamente bien. En teología está mi verdad, la verdad de mi pastor amado, el hermano Eddie, y la verdad de Dios. La verdad. Dice 2 de Corintios 13:8, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuál de las dos verdades? Si la verdad del pastor Eddie o la verdad del hermano Oscar es la que se acerca más a la verdad bíblica. Nosotros tenemos una serie de reglamentos en algunas iglesias que son reglamentos de anticristo. Le dan más valor a sus reglamentos que a lo que dice la palabra de Dios. Wow. Y eso no puede ser así. Tu reglamento es tu reglamento, pero no puede estar sobre la palabra del Señor. Tengo acá algo muy importante. Amén. La declaración de Westminster. De verdad que se me olvidó mencionarla en las conferencias. Dice la declaración de Westminster, que es una bahía en Inglaterra donde hubo un cónclave, ¿verdad?, para definir a las doctrinas bíblicas. Dice así: nada contrario a la Escritura puede ser verdad. Primer punto. Nada contrario a la Escritura puede ser verdad. Amén. Nada que aparente ser milagroso, que aparente ser sobrenatural, pero que no está escrito en la Biblia, puede dársele calificativo de verdad. Exacto. Tiene que ser refrendado por la Escritura. Número 2, nada que sea agregado a la Escritura puede ser obligatorio. Wow. Nada que yo como líder le agregue como reglamento a mi congregación es de carácter obligatorio. Por ejemplo, en ciertos países donde yo he ido, hay hombres que solo pueden usar color celeste en la camisa. ¿Qué le parece? Y todos los hombres que están en esa iglesia usan camisas de color celeste. Y usan un sombrerito al estilo fedora, un sombrerito muy elegante, para cuando están fuera del templo. Ese es un reglamento en esa iglesia. Ese es el reglamento de ellos. Si a ellos les gusta, ok, pero no me lo vengan a predicar como una verdad escritural. No tiene el rango. Y número 3, todo creyente es responsable de escudriñar las escrituras para ver si lo que le dicen es verdad. Amén. Gloria a Dios. Hay que ser como los creyentes de... Correcto, pastor, hay que ser como los creyentes de Berea. Los bereanos, exacto. Claro, aunque llegó Pablo a predicar, no, estuvieron revisando a ver si era cierto. Qué buen punto lo que acaba de mencionar, pastor, porque más prevalece en las congregaciones, con el debido respeto, prevalecen más los mandamientos de hombre. Que Dios nos perdone,
porque prevalece más el mandamiento de hombre que la escritura. Entonces, es bueno que la congregación, es bueno que la iglesia, todos tenemos una Biblia, tenemos acceso a la tecnología y oír Biblia, oír Biblia, oír Biblia. ¿Somos engañados o no, se nos impone el mandamiento de hombre porque no leemos Biblia? Algo que decía el pastor Oscar es de que cuando nuestro pastor se está desviando de lo bíblico, podemos decirle: pastor, yo veo que ahorita ya no se están haciendo las cosas conforme a la Biblia, y como miembro yo lo amo, usted es mi pastor, pero yo quiero que volvamos, ¿verdad?, a lo correcto. Entonces, es algo que muchos muy poco hacen porque no conocen Biblia. Entonces, lo que se dicta del púlpito, siendo a un mandamiento de hombre, se acepta, ¿verdad? Y yo quiero, bueno, decir mi punto de vista, pastor, respecto a esto, porque yo sí, no me justifico, pero sí le digo a los hermanos de la iglesia que usted ya conoce, en Monte de su Presencia, les digo, hermanos, les digo, Biblia, coman mucha Biblia, coman mucha Biblia. Dos modelos les he mencionado yo que debemos de trabajar en la iglesia. El modelo de Jesús, cómo trabajó Jesús, cómo desarrolló su ministerio, y vayámonos a Hechos de los Apóstoles. Esas son las bases fundamentales para nosotros que hemos dictaminado en la iglesia. Yo le digo, manuales hay muchos, reglamentos hay muchos y podemos adoptar muchos, pero tenemos el manual de manuales que es la Biblia. Por eso vayamos a la Biblia, que a nosotros nos rija la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude a seguir adelante, porque mientras Cristo no venga por su amada iglesia, necesitamos hacer las cosas bien para Él y ser hallados dignos. Pastor, quiero hacer una pregunta triple. Estas preguntas que yo siento que son algo candentes, por eso decía que, pero yo sé que el Señor le dará también ahí la sabiduría para poder apoyar y resolver estas dudas. ¿Cuáles deberían ser las razones bíblicas por las cuales cambiar al pastor? ¿Ya? ¿Cuáles deberían ser las razones bíblicas? Hacemos énfasis, ¿verdad?, que dice que son bíblicas porque sí, a veces son más humanas. Bueno, esa es una. Y como todo tiene relación, por eso es que yo vi necesario dictárselas y que una sola participación final. Muchas veces la congregación se divide, unos a favor, otros en contra. Ahora, ¿cuál debería ser la actitud del pastor ante esta situación? 3. ¿Debiera ser bíblico o sensato pastorear por algún tiempo específico o seguir de forma definida hasta que Dios llame el pastor a su presencia? Si algo no recuerda, me lo dice, pastor, yo le dicto algo de lo que está acá. Ok. Muy bien. Sí, de veras que es una papa caliente. Exacto. Porque esto tiene que... es una papa caliente que me ha puesto en la mano, porque esto tiene que ver con diferentes reglamentos en diferentes congregaciones. ¿Cuál debería ser la razón por la cual el pastor debe ser retirado de su sacerdocio? La única razón por la cual un pastor debe ser retirado de su sacerdocio es cuando ha perdido la credibilidad delante de su congregación, por cualquier pecado que él haya cometido, sea moral, sea financiero, sea de irresponsabilidad alguna, lo que fuese. Todos los pecados que pueda cometer un sacerdote de Dios hacen que pierda su credibilidad. Entonces, cuando ya el hombre no tiene credibilidad delante de su congregación, ya no puede ser pastor. Porque le van a rebatir, le van a discutir, no le van a creer y le van a faltar al respeto. Entonces ya lo sano es que él sepa que por lo que ha cometido es mejor que se aparte por el bien de la iglesia. Por el bien de la iglesia. No quiero mencionar pecados de que porque cayó en pecado moral, de que porque cayó en pecado financiero, de porque se está llevando la gloria de Dios o por cualquier otra cosa, malversación, mala administración. No,
Es la pérdida de la credibilidad, el común denominador de un hombre de Dios. ¿Cómo me voy a presentar yo delante de una congregación si ya la congregación no me cree? Entonces yo no tengo que darle porque ya no me reciben como pastor. Mientras yo estoy predicando, ellos están pensando en lo que yo he hecho, en lo que yo fallé, en lo que yo dije o dejé de decir. Entonces, no hay credibilidad. Yo creo que esa es la única, y claro, eso abarca todo, pero es la única razón valedera. Número 2. ¿Qué pasa cuando las iglesias se dividen? Esto las denominaciones lo tratan de diferente manera. Por ejemplo, hay denominaciones que cuando se divide una iglesia que ya está en 200, 300 personas y se va un grupo de 100 personas para otro sitio, alquilan un local al otro lado de la ciudad, lo que hace la denominación es ponerles un pastor y forman otra iglesia. Ellos no pierden, solamente suman, que de una salen 2. En algunas denominaciones. Nadie va y trata de ver cuál fue el motivo de la división. Hay que buscar cómo reunir a la iglesia. Casi nunca se hace. No puedo generalizar, pero casi nunca se hace. El camino más fácil es formar 2 congregaciones. Lo importante es que no se vayan de nuestra denominación. Eso es administración eclesial para la cúpula de cada denominación. No sé cómo se maneja en cada una. Por lo menos por acá donde yo vivo se maneja más o menos de esa forma. Ahora bien, aquí cabe un paréntesis. Cuando una iglesia, oye bien, pastor amado que me estás escuchando, si yo divido una iglesia porque no quise esperar mi tiempo para ejercer mi ministerio, entonces yo dije, no, yo me voy con la gente que me sigue y me voy a poner al otro lado de la ciudad, sépalo, vive Dios en cuya presencia estamos, que esa iglesia que vas a formar también se va a dividir, porque el ADN espiritual que lleva esa iglesia es de división, y cada quien se reproduce según su género, según la palabra dada en Génesis. Cada ser se reproduce según su género. Cuando yo parto una iglesia, entonces esa iglesia también se debe partir, porque yo la dividí. A mí también se me va a dividir. Es como un espíritu que está pasando la cuenta. Esto yo lo vi en una iglesia muy, muy reputada de uno de los países donde yo estuve. Lo más granado de la iglesia. Un varón tremendo, predicador, lleno de virtudes y carismas. No pudo esperar el tiempo de su ministerio y le dividió la iglesia a su pastor. Y él se fue. Y su iglesia ha crecido, pero de vez en cuando, cada 4 años, cada 5 años, se le van 100, se le van 200, se le van 50, se le van 25, se le van 100, otra vez 150. ¿Por qué? Porque el ADN de su congregación es una división. Eso hay que tener mucho, eso se llama genética espiritual. Hay que tener mucho cuidado con el asunto. ¿Cuál era la tercera parte, amado hermano? ¿Debería ser bíblico o sensato pastorear por algún tiempo específico o seguir de forma definida hasta que Dios llame el pastor a su presencia? Esto es porque... ¿Verdad? Sí, dígame. Esto es porque... todo a veces apunta a que también hay denominaciones, como usted dice, que trabajan por tiempo, pero... Hay ocasiones que el pastor lo toma a forma personal de decir yo voy a servir por 5 años acá o 10 años si con la congregación trabaja todo en armonía, pero bíblicamente ¿cómo debería de ser? ¿Va? Porque es lo que estamos nosotros tratando de presentar. Vitalicio. Vitalicio. El pastorado es vitalicio, para toda la vida. Una vez que Dios te da una congregación y tú eres verdaderamente llamado por Dios, la iglesia te recibe, la iglesia refrenda tu llamado, dan garantías de ti, no tienes por qué ser removido. Si tú quieres quedarte ahí trabajando y que Dios te encuentre en tu labor, excelente. Más bien tienes la oportunidad de crecer, tienes la oportunidad de formar iglesias hijas, filiales, como dicen en otros países. El pastorado no tiene fecha de caducidad. En mi primer programa yo les dije, tú vas a una empresa a trabajar. Cuando ya tienes 60 años, te llaman y ya,
aquí está tu sobre blanco donde viene tu cheque de despido y jubilación. Ya no eres rentable para nuestra empresa, va mucho al seguro, no tiene la energía anterior que mostraba anteriormente, se le olvidan mucho las cosas, ya no nos sirve, vete a tu casa con tu jubilación. Ese es en el mundo, pero en Dios, el siervo, cuanto más tiempo pasa, tiene más experiencia, sabe más acerca del trabajo, puede aconsejar más a los que vienen comenzando la labor. Es una cantera de conocimientos. Cada vivencia, cada prueba, cada lágrima se convierte en su peso en oro para aconsejar a los ministerios nuevos. Amén. En Dios, los ministerios no tienen jubilación. No se jubila nadie en Dios. Sin embargo, en algunas denominaciones les dan un periodo de 4 años, luego ¿quiere la iglesia hacer un plebiscito o se sienten bien con su pastor? No, déjenlo otros 4 años, sigue el pastor. A veces no han terminado los 4 años, ya lo queremos cambiar, entonces la denominación manda 3 candidatos para que les prediquen. Eso es administración eclesial en cada denominación. Así se trabaja en algunas denominaciones, en otras es vitalicio. Vitalicio. Lo más bíblico, vitalicio. Claro que sí. Lo que así está es. Pegado a la... Pastor, sí. Queremos... Dice, permítame, siervo, permítame. Dice, él mismo constituyó, dice. Ajá. El Señor constituyó a los que van a ser pastores. No dijo, después voy a bajar para ver cómo está la cosa. No, Él constituyó. Aunque tú andes caído, siempre eres un pastor. Siempre eres un pastor. El ministerio está dentro de ti porque los dones son irrevocables. Tienes que volver al Señor y el Señor volverá a reactivar tu don. Ojalá me estuviera escuchando algún pastor que esté caído. Estuviera escuchando. Les voy a contar algo. En Costa Rica había un de Dios que había caído en el del alcohol y cierto individuo se estaba burlando de él, lo vio en una acera bajo los efectos y la burla fue tan incisiva en el corazón del individuo, del pastor caído, que le dijo, vas a ver que todavía Dios me ama. Y se levantó y oró por un paralítico y el paralítico se puso en pie. Explíqueme eso. Explíqueme eso. Eso no tiene explicación. Dios es Dios. Sí. ¿O acaso nosotros olvidamos a nuestros hijos porque se ponen mal? Se portan mal. Nuestros hijos son nuestros hijos desde que nacen hasta que mueren. Sí. Sus pastores, sus príncipes, son sus príncipes desde que Él los llama hasta que mueren. Mire que Dios no se hace llamar. Jesús no se hace llamar príncipe de los apóstoles, sí, príncipe de los evangelistas, príncipe de los profetas, príncipe de los maestros. Se hace llamar príncipe de los pastores. Los hombros de los pastores son los que han cargado la cruz ministerial. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria. Aleluya. Pastor, perdone que me apasioné un poco. No. De hecho, todavía tenemos más acá, pastor. La verdad que este tema está muy interesante porque lo que se trata también es de ayudar a la iglesia en general. Pastor, nació una inquietud aquí, perdone que vamos a volver un poquito cuando hablamos de que media congregación está a favor y media no, pero no ha habido división, no ha habido. Oiga, aquí el énfasis es que no ha habido. Ya se dio la aclaración de que, bueno, llegó el tiempo para dividir, sigue la misma cobertura, porque el asunto es que cuando una iglesia se divide, a veces piden otra cobertura, ya no son ni la misma cobertura, o sea, buscan otra, ¿verdad? Ahora cuando se divide sanamente es de que sigue la misma cobertura, la misma denominación, por decirlo así, pero existe la otra inquietud de que si no ha existido, o sea, por inconformidad de que ya el pastor no sea acepto, entonces unos a favor para que se quede y otros en contra, que ya es tiempo que se vaya, y por no llegarse a eso se está dividiendo, entonces dice, ¿qué sería lo más sano? Ajá. ¿Qué sería lo más sano? Sí, la pregunta es, ¿qué sería lo más sano de hacer? ¿Quiénes deben de acceder? Lo que haría yo, o líder? Lo que haría yo. Ajá. Si yo tengo el 50% de la iglesia en contra, yo me voy. Wow.
O sea, eso es lo que haría yo. Es muy difícil, si ya lo tengo en contra, es muy difícil. Es muy difícil. Hay 3 grupos de personas en la iglesia. Los que están con el pastor, los que apoyan tu visión, los que oran por ti, los que apoyan tu visión, los que te apoyan monetariamente y los que te apoyan espiritualmente. Está un segundo grupo, los que les da lo mismo. Ellos solo llegan al culto y no tienen ni pacto ni compromiso. Son creyentes, aman a Dios, pero de larguito. ¿De acuerdo? Sí te aman, sí te abrazan y todo, pero no tienen ese pacto, ese fuego, esa pasión. Y están los que te adversan. Con los que te quieren, ahí no hay trabajo. Porque te quieren, es biunívoco, dos vías. Ellos me quieren, yo los quiero. Con los que están sin pacto y compromiso, pues sí, ahí yo los pastoreo, los llevo de cerca y parte sin novedad. Los que me dan el trabajo pastoral son los que me adversan, porque me tengo que cuidar de ellos, tengo que manejarme con mucho cuidado, caminar como gatito en una alfombra, porque cualquier cosa se pueden levantar. Imagínate, media iglesia en contra, ya no tendría vida. Entonces, lo que yo haría es entregar la obra en buenos términos, lo que yo haría. Sin embargo, hay otros que deciden, bueno, vamos a hacer un plebiscito. O voy a darme un compás de espera, no sé. De hecho, ya se había entendido así, pero nació la inquietud, porque cuando usted dijo, si el pastor se va y con un grupo que se dividió se va ya, se va a volver a dividir porque ya va eso, ¿verdad? Entonces, ya se había entendido que lo mejor sanamente es tomar una decisión sabia, ¿verdad? ¿Sí? O sea, yo puedo hablar con mi presbítero. Ajá. Hablo con mi presbítero, Pastor Eddie, hablo con mi presbítero y le digo, mira, ¿sabes una cosa? Ya no estoy siendo de bendición para la iglesia, quiero seguir trabajando. ¿Cree usted que podría haber algún cambio? No ha habido ningún problema, simplemente es que las personas ya, como que ya yo no les soy de bendición a mi congregación. Entonces, si puedes darme algún cambio con algún pastor, no sé si quieres considerarlo. Trataría de seguir en el ministerio y en buenos términos alejarme de la iglesia para que los logros anteriores no se vayan a perder por desgaste. Es que la imagen también se desgasta. Recuerden los políticos, cuando entran a su periodo presidencial y están nuevos, su imagen va de 90, 80, pero luego a través del periodo presidencial va bajando hasta que llegan a 10 o 20. En el pastorado puede suceder algo similar. Tanto error, otro error. Características personales del mismo siervo pueden hacer que su imagen vaya desgastándose. Entonces, los logros iniciales, que no se pierdan. Yo trabajé para el reino. Voy a tratar de que mi presbítero me pase a otra congregación. Es lo que yo haría. Sí, Dios no va a abandonar a sus siervos. Yo creo que Dios no va a abandonar a sus siervos porque el que lo llamó fue Él y pues Él lo va a llevar a otro lugar, ¿verdad? A apacentar, a trabajar, pero siempre va a tener la gracia del Señor, el respaldo de Él. Pastor, quiero leer 2 comentarios. Estos que dice el pastor están relacionados a lo reciente de las preguntas. Nosotros como pastores sabemos los beneficios de la iglesia que Dios nos dio, pero mucha gente no lo sabe y quieren tener a los pastores como esclavos de los miembros de la iglesia y no lo tratan como pastor. No sé si quiere añadir algo al respecto, Pastor Oscar. Pastor, pórtese varonil. Pórtese varonil. Mucha testosterona, permítanme, para manejar la obra que Dios le ha dado. Porque el que tiene que dar cuenta delante de Dios es el pastor. Lea las misivas, las cartas a las 7 iglesias. Escribe al ángel en Éfeso. Escribe al ángel en Tiatira. Escribe al ángel en Sardis. Nunca dijo, escribe a la escuela dominical. Escribe al presidente de jóvenes. No, escribe al pastor. El equipo de diáconos, el equipo de líderes está para ayudarte a sostener las manos. Amén.
Cuando tú estés cansado, ellos van y te sostienen las manos. Tranquilo, pastor, le vamos a ayudar a predicar este jueves. Le vamos a ayudar a predicar este domingo. Veo que está enfermito, lo veo que anda triste por lo que su esposa está enfermita. Para eso están los líderes, pero no para darle órdenes a usted. Porque lo que la iglesia haga es resorte de la administración pastoral. Y quien va a pedir las cuentas es el pastor. Hay que portarse varonil. Y portarse varonil no significa ser un dictador. No. Sino que hay que portarse recto, exacto, apegado a escritura. El responsable de la iglesia es usted, sí, es usted, pastor. Que lo vean, darse su lugar y que la congregación lo entienda, ¿verdad? Porque debe respetar al líder que Dios plantó, que Dios envió allí. Pastor, fíjese que la última pregunta tiene que ver algo al respecto de lo que usted decía, de verdad, pero yo creo que puede ampliar. La autonomía en las congregaciones debería ser del pastor o debe ser de los líderes, aunque yo escuché en sus temas anteriores, ¿verdad?, que usted decía algo al respecto, pero para quienes no hayan escuchado, es que se da la situación, ¿verdad?, que en algunos lados, ya sea por orden, reglamentos, como ya se dijo, la autonomía no la tiene el pastor, sino que la tienen los líderes. Por eso es de que los líderes terminan decidiendo, y usted acaba de decir algo, o recordar algo lindo, va sobre lo que iba dirigido hacia el pastor, no hacia los, en el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a...? Con mi experiencia, yo pastoreé una congregación que en un año le habían pasado 5 candidatos a pastor. Y cuando yo llegué a esa congregación, me sentaron en una mesa los líderes y me dijeron: usted aquí solo es el pastor, nosotros somos la junta directiva, así que aquí están los reglamentos. Un momento, le dije, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Si yo soy el hombre de Dios, yo soy el responsable de esta obra y ustedes están para ayudarme. Pues ya le vamos a ir a decir a la presbítera, porque era una mujer en el presbiterio, ya le vamos a decir a la hermana fulana de tal que usted no se quiere sujetar. Y yo me di cuenta cuál era el problema de esa congregación. Voy a trabajar. Los que están conmigo, que me sigan. Y puse los puntos sobre las íes. Amén. Sin embargo, hay congregaciones que se manejan así. Es la junta directiva o la junta de líderes la que decide qué es lo que hay que hacer. El pastor se convierte solo en el predicador dominical, en el que presenta a los niños y en el que hace los bautismos, que celebra los 15 años y va a los velorios, pero no tiene arte ni parte. Bueno, si a ellos así les gusta, no puedo hacer nada, pero el modelo bíblico escribe al ángel. Ese es el modelo bíblico en el Apocalipsis. Gloria a Dios. Sí, la responsabilidad definitivamente cae sobre el pastor. Yo no sé cómo estarán recibiendo estos comentarios algunos hermanos. Sí, pero esperamos que haya sido de ayuda, de mucha bendición, que haya aclarado, ¿verdad? Y bueno, sería de que visiten el canal de YouTube, Canal Peniel Guatemala. Ahí están los 4 temas que se abordó en la serie, el oficio pastoral, y va a ser de mucha bendición que los vean. Que el pastor se despida y dando su contacto, y lo vamos a poner en pantalla también, cómo lo ubican, cómo lo llaman, si acepta invitaciones de todo tipo, ahí póngase a la orden, pastor. Claro que sí, amados hermanos, ahí está mi contacto, 5779-2502, ese es mi número, 5779-2502. El área es 505, que es Nicaragua. Yo estoy a la orden, quiero tener amigos, quiero compartir con ministros, interactuar, crecer. Puede mandarme sus aportes, estudios, conversar conmigo. Sería una bendición. Ese es el propósito, y agradezco a Dios la oportunidad en la plataforma de Canal Peniel para poder tener más y más y más amistades dentro del ramo, pues, del medio. Trabajamos en un ministerio que es internacional, es una red pastoral, y aquí pues yo trabajo como maestro y sería de inmensa bendición compartir con ustedes.
También yo puedo viajar a predicar la palabra donde usted me invite y no se vaya a sentir con ningún tipo de presión económica. Nosotros vamos y hacemos la obra de Dios y el Señor es fiel, Él es lindo, Él siempre hace algo. Así que para compartir, para ser amigos, para crecer principalmente, estamos a la orden. 5779-2502, área de Nicaragua 505. Muy bien, pastor, si nos puede ayudar ahí orando para despedir el programa y que el Señor bendiga a toda nuestra teleaudiencia. Padre, te doy gracias en este momento. Gracias por esta virtud, gracias por esta alegría que tú nos das, Señor. Puedo llegar al corazón de tantas personas a través de este canal hermoso que tú has levantado allá en Huehuetenango, Guatemala. Gracias, Padre, porque estoy conectado con mis hermanos, orándote a ti en este momento. Nunca sabremos cuántas personas son afectadas de manera positiva. Ahí están tus pastores, Señor. Dales a ellos la paz que se necesita, el respaldo que se necesita. Dales a los pastores que tienes, Señor, a través de este programa En Sintonía, dales la seguridad, la protección, dales por sobre todo el cariño de sus congregantes, dales el amor de los niños de su congregación, dales el respaldo de los caballeros, la oración de los ancianos de su congregación, Señor. Dales el apoyo de toda la iglesia en pleno, Señor. Que ellos puedan saber que el trabajo que hacen no es en vano, que no están arando en el agua, sino que están haciendo un trabajo, aunque sea de hormiga, pero un trabajo que se está viendo, Señor, de camino lento, pero de efecto seguro, Padre. Yo te pido, Señor, que los hombres que estás llamando accedan, Señor, por favor. Que las mujeres que estás llamando también digan que sí, Señor. Te pido que los hombres que están terminando su ministerio pastoral, los que están por morir, digan, hasta aquí me ayudó Jehová, y tú puedas recibirlos en tu regazo. Ayuda a los pastores jóvenes, ayuda a los pastores de mediana edad, ayuda a los pastores maduros, a los adultos mayores que aún pastorean, Señor. Que los tengan en grande consideración en sus congregaciones, Padre. Sea bendito todo pastor que tú levantes, Padre. Sea bendito en tu nombre. Sosténgalo por su mano derecha, Señor. Póngale su corona de príncipe, Señor amado, y dales el amor del pueblo. En el nombre de Jesús, sean benditos todos para honra y gloria tuya. Salud, amados hermanos. Aleluya. Amén. Gracias, amado Pastor Oscar. Le enviamos sus abrazos. Reciba tus abrazos de acá. Recibidos, recibidos. Gracias. Aleluya. Y nos vemos en el próximo en vivo y estaremos atentos ahí a los episodios que siguen. Dios lo bendiga y amada teleaudiencia, Dios les bendiga. Nos vemos. Saludos.